Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Marzo del año 2020. Las expectativas del país están puestas en el nuevo Congreso de la República elegido en enero. Es un año prometedor. Los pronósticos de crecimiento económico y la tan ansiada estabilidad política parecen encontrar una luz al final del túnel. En poco más de un año habrán elecciones generales y las grandes reformas postergadas deberán trabajarse a toda máquina para celebrar el bicentenario de la independencia y entrar a una nueva etapa de la historia. Una que nos permita dar el salto hacia la igualdad, la justicia y el bienestar. La gente, como siempre, hace planes, se proyecta hacia el futuro. Es un verano apacible si lo comparamos con los últimos 3. Nunca gestioné intereses propios o de terceros. Dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Las playas reciben a miles de veraneantes. Los centros comerciales y espacios públicos convocan multitudes. Millones de niños y jóvenes en todo el país se preparan para regresar al colegio. Pero de pronto, un anuncio cambiará todo para siempre. El 6 de marzo se confirma el primer caso de coronavirus en Perú, una enfermedad que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, a más de 17.000 kilómetros de nuestro territorio. Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. En ese momento, nadie imaginó el impacto del anuncio. 4 días después, el presidente Martín Vizcarra anunció una emergencia sanitaria por 90 días. El 15 de marzo, en mensaje a la nación, declararía el estado de emergencia. Al día siguiente, el aislamiento social obligatorio, la cuarentena y el toque de queda. Que estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La vida dio un giro inesperado. El mundo no volverá a ser el mismo. La pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de nuestros sistemas de educación y de salud y el déficit en tecnología y digitalización del Estado. Pero el tiempo avanza. El bicentenario, el hito histórico que marcamos en nuestro imaginario para emprender el rumbo al desarrollo, llegará de todas formas y nos plantea de un momento a otro nuevos retos. Nos exige mayor inventiva y necesita lo mejor de cada uno de nosotros. El sistema educativo peruano enfrenta hoy su examen más exigente: impartir educación a distancia a todos los estudiantes de inicial, primaria, secundaria y educación superior de nuestro país. Lo hace con un repertorio de problemas y deficiencias que se arrastran desde los orígenes de nuestra república. Hagamos una breve revisión. La educación ha estado en la agenda de la nación desde su fundación en 1821. Pero es recién, entre 1850 y 1855, por gestión de Ramón Castilla, que llega la primera Ley General de Educación, la Ley del Profesorado como carrera pública y el Reglamento General de Instrucción Pública, concentrando la conducción educacional en el gobierno central. Entramos al siglo XX con entusiasmo. Es en este periodo cuando se diseñaron y pusieron en práctica una serie de reformas. La gratitud de la enseñanza primaria comenzando el siglo. 40 años después,
estableciendo la gratuidad y obligatoriedad de la educación secundaria, hecho que generó una gran demanda de escuelas, y por eso el gobierno militar del general Odría impulsó la construcción de las grandes unidades escolares, muchas de las cuales funcionan hasta el día de hoy. A la expansión secundaria le siguió la expansión universitaria, y comenzando en los años 70, otro gobierno militar emprendió una nueva reforma. Han habido algunos momentos de cambios muy importantes, ¿no? El primero en los últimos 120 años probablemente sea la legislación de 1905, que es la que establece el sistema educativo tal y como lo conocemos. Una segunda se da con las transformaciones que vive el país a lo largo de los años 50-60. Un tercer momento de cambio importante es la reforma educativa del 1970, que es así, obedece a un planteamiento integral, a una mirada muy grande del tema educativo. Hay un esfuerzo entre el 93 y 95 de sentar algunas bases, renovar nuestro sistema. En detalle quisiera, sin embargo, sugerir dos grandes torrentes o matrices de pensamiento que han marcado mucho el debate educativo nacional e internacional en los últimos 40-50 años. Por un lado, hay una visión de la educación que entiende a la educación como consustancial al desarrollo del potencial del humano, y por lo tanto la educación es fundamentalmente un derecho. Una segunda corriente de pensamiento es más bien instrumental. Por ejemplo, la educación habilita a las personas a tener determinadas capacidades que le permiten tener un mejor trabajo, ser más productivas, generar un mayor ingreso para ellas y sus familias. Entonces no es solo que haya visiones, sino que esas visiones tienen consecuencias sobre la manera como organizamos las cosas y hacia dónde queremos dirigir la experiencia educativa de las personas. Un elemento bien importante que limita la posibilidad de que tengamos un sistema innovador es que el sistema que tenemos desde 1905 es fundamentalmente un sistema centralista. Entonces, un sistema educativo como el nuestro es un sistema que tiene capacidad de mejorar, y de hecho mejora en muchas cosas y ha mejorado en muchas cosas en los últimos 20 años, pero mejora a un paso lento, a un paso, dificultoso, porque hay una maquinaria y una concepción centralista que está por encima de las personas y no al servicio de estas. Entramos a la década del 80 y vuelve la democracia, pero con su regreso empiezan otros problemas. El movimiento terrorista Sendero Luminoso declara la guerra a los peruanos. Su accionar comienza a afectar la infraestructura del país y minar nuestra esperanza. Una combinación de políticas económicas desacertadas y la acción terrorista nos llevan a una de las peores crisis de la historia a finales de los años 80. Con un país en ruinas, comienzan los años 90. Los primeros 5 años de la década estuvieron focalizados en mejorar la calidad de la infraestructura y a incluir programas de alimentación escolar, pues los niveles de pobreza extrema bordeaban el 54%. Y el país se recompone a lo largo de la década del 90. Uno puede discutir si esa recomposición es la más deseable o no, pero lo cierto es que se recompone en esos años, y eso establece como lineamientos y cosas que han tenido mucha vigencia desde entonces en distintos ámbitos, incluyendo el educativo. En el año 96-97 se inicia la distribución gratuita de libros y cuadernos de trabajo a los estudiantes de las escuelas públicas, cosa que debió hacerse desde el año 64, porque tenemos desde el año 64 una ley que decía que eso había que hacerlo, y eso seguramente ha tenido un impacto muy positivo sobre la vida escolar y sobre las trayectorias educativas de las personas. Y lo que no se vio en los 90, lo que no se planteó en los 90, lo que se planteó mal en los 90 también se ha sostenido. La formación inicial docente está totalmente abandonada por décadas en el Perú. El sistema educativo es un sistema que supuestamente tiene como propósito crear igualdad de oportunidades, contribuir a una sociedad más justa, y nuestro sistema educativo lo que hace es reproducir desigualdades. Las escuelas son espacios de construcción de diversos aprendizajes, y para eso deben ser espacios de encuentro de la diversidad de las personas, y nuestras escuelas son profundamente segregadas, lo cual afecta no solo los aprendizajes en general, sino en particular los aprendizajes vinculados a la construcción de ciudadanía. Llegamos al siglo XXI, recuperando la democracia nuevamente. Con el nuevo siglo llegó también la bonanza económica. En oposición a varias generaciones que crecieron de la mano con la palabra crisis, se abrió paso una nueva que le hizo con la palabra crecer. En los últimos 12 años se lograron algunos avances.
La institucionalidad del país se había visto quebrada y hasta hoy el proceso de recuperación continúa. Todos estos hechos, ajenos al tema educativo, han incidido de manera directa sobre él. Crisis económica, guerra interna, crisis institucional y crecimiento desordenado. Integración al Bicentenario, tercera edición, es organizado por RPP con el apoyo de Movistar y en alianza técnica con la Unión Europea. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. En el año 2018, haciendo un gran esfuerzo por poner en la agenda nacional la necesidad de mejorar la calidad de la educación con miras al Bicentenario, el gobierno asignó un 4.41% del Producto Bruto Interno del presupuesto para este sector, el tercero mejor de la región, encabezada por Chile con el 6.99% y Colombia con el 4.7%. Era público que había un largo y empinado camino por recorrer para mejorar la calidad de la educación y de pronto la vida del planeta da un giro inesperado. La pandemia obligó al gobierno a cerrar los colegios hasta nuevo aviso e implementar de la noche a la mañana un programa de educación a distancia. ¿Seremos capaces de convertir este problema en oportunidad? Nosotros estamos convencidos que acá tenemos una oportunidad que nos va a permitir, en primer lugar, hacer una innovación en el sistema educativo. Uno de los ejemplos emblemáticos de lo que se llamó la Teleeducación Popular de Arequipa, el TEPA, que es en realidad la columna vertebral sobre la cual luego se va a fundar el Instituto Nacional de Teleeducación en el año 64. Desde los 90s y de los 2000 en particular, toda la idea de cosas alternativas o complementarias a la educación regular ha descansado mucho en la apuesta por la educación en medios digitales y la conectividad a Internet. Esta pandemia ha obligado a todo el sistema educativo a pasar de una modalidad 100% presencial a una modalidad 100% a distancia o virtual. Es evidente que las soluciones que han podido plantearse de manera rápida y sin necesariamente estar preparados son mucho más fáciles de diseñar e implementar en zonas urbanas que en zonas rurales. Y es que en realidad esto ha puesto en evidencia algo que es muy importante y que urge solucionar en nuestro país, que es el de la brecha digital. El no contar con acceso a Internet, a dispositivos digitales, a banda ancha en nuestro país, ha hecho que no podamos llevar soluciones mucho más modernas y mucho más avanzadas a las zonas más alejadas de nuestro país. En varios medios, no solo la basada en Internet, que tiene ciertas virtudes particulares, sino también la otra, la televisión, la radio, la telefonía móvil, que no solo tienen mayor penetración. La televisión llega a los hogares, no llega solamente a las personas individuales, y trabajar con los hogares es fundamental para el desarrollo de las personas. Muchos maestros están teniendo enormes dificultades para poder preparar sus cursos y dictar sus clases a través de las diferentes plataformas, y la capacitación que se puede estar dando ahora llega definitivamente un poco tarde. Yo esperaría que de esta experiencia tan dura tengamos una plana docente que haya adquirido capacidades digitales, un poco la fuerza, pero las haya podido adquirir, y que luego darles toda la capacitación necesaria para que puedan potenciar esas habilidades. Porque definitivamente en el nuevo normal de la educación no hay vuelta atrás al sistema tradicional. La educación a distancia, la educación online está aquí para quedarse. Y sobre el rol de los padres de familia yo solamente quisiera decir dos cosas, ¿no? Una primera tiene que ver con que los padres de familia somos padres de familia, no somos docentes, y que podría eventualmente crear más confusión y frustración con los estudiantes. La responsabilidad de los padres no es hacerla de docentes, la responsabilidad de los padres es que sus hogares sean espacios mejores para el desarrollo de todos y cada uno de los que viven en él. Este inicio sin precedentes del año escolar no ha sido exclusividad del Perú. Chile, Colombia y Ecuador
tienen su sistema aprendiendo en línea. Según el exministro Jaime Saavedra, 171 países a nivel global han cerrado sus sistemas educativos y 1.600 millones de estudiantes están fuera del aula. Pero, ¿cómo se ha implementado en medio de la crisis sanitaria el aislamiento obligatorio y el cierre de escuelas en el sistema aprendiendo en casa? Sobre todo, si el concepto de educación a distancia desde el año 2000 está asociado a Internet. Cuando se da el estado de emergencia, nosotros como Ministerio de Educación nos propusimos buscar la forma de garantizar la continuidad del servicio educativo. En ese contexto nos propusimos diseñar una plataforma multicanal que tenga tanto salida a través del Internet, de la televisión como de la radio, con una orientación pedagógica vinculada al currículo, que por el momento está cumpliendo su cometido y estamos buscando entrar a una siguiente fase que nos permita tener más cobertura, seguir creciendo en términos de los contenidos pedagógicos y sobre todo estar muy atentos a la brecha digital, porque somos conscientes que hay lugares a los cuales todavía no llega ni la televisión, ni la radio, ni el Internet, ¿no? Es un bien abierto, digamos, a toda la población y en ese sentido también a los colegios privados y los estudiantes de colegios privados que busquen tener otras herramientas adicionales a las que ya tienen. La propuesta pedagógica del Ministerio de Educación es una propuesta con un enfoque de equidad, un enfoque de inclusión, y en ese sentido estamos ofreciendo contenidos que, por ejemplo, tienen lenguaje de señas, contenidos también elaborados en lenguas originarias. Tenemos aproximadamente 40 radios regionales que están emitiendo los contenidos en lenguas originarias. Hemos traducido los contenidos también a un poco menos de 10 lenguas originarias. Estamos mejorando, estamos cada vez incorporando más recursos al sector, pero hay todavía desafíos enormes, ¿no? La infraestructura, para empezar, ¿no? Es una necesidad muy grande, ¿no? Que no se va a agotar en los planes, digamos, de mantenimiento, de seguridad, de acceso a agua que estamos pensando, ¿no? Hay todavía que seguir, digamos, incorporando más recursos para poder cerrar de manera consistente y de una vez por todas la brecha en infraestructura, ¿no? También estamos en un proceso importante de atención de las mejoras de las condiciones laborales de los docentes. En los últimos años ha habido un incremento sustantivo de sus salarios. Hay el plan, digamos, de que lleguen aproximadamente a duplicar sus ingresos desde el año 2016 hasta el año 2021. Esa es una ruta que todavía se está tratando de empujar, asociada sin duda a un proceso, digamos, claro, consistente, de impulso de la carrera meritocrática de este sector, ¿no? Y por último también todo lo que es la apuesta por la calidad con equidad, ¿no? Eso sin duda va a ser un esfuerzo importante por el lado de recursos, un esfuerzo importante por el lado de la regulación, además, digamos, de estar atendiendo la emergencia que también nos ha planteado nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades, ¿no? Toda esta estrategia de digitalización del servicio educativo es algo que, como hemos dicho varias veces, ha venido para quedarse. No podemos abandonar esa ruta de innovación, tenemos que seguir y llevar, digamos, el sistema educativo tanto por el lado de los docentes, de la infraestructura, de las condiciones de calidad, pero también de la innovación, a ser uno de los mejores sistemas educativos de la región, ¿no? Tenemos un plan de tratar de llegar a aproximadamente 859 locales escolares para poder mejorar su conectividad a los servicios de agua y saneamiento, y estamos trabajando muy de la mano con CEDAPAL para poder ofrecer, digamos, a todas las instituciones educativas que hemos identificado que están en esta situación de riesgo, estas 859, una conexión adecuada a agua y saneamiento, ¿no? Pero en el largo plazo tenemos un plan que estamos diseñando, estamos concretando, es un plan que es el llamado Plan Bicentenario, para poder construir y mejorar la atención de aproximadamente 140.000 estudiantes a nivel nacional en aproximadamente 125 locales que estaríamos construyendo para poder tener una mejor infraestructura para esos estudiantes. Pero sabemos que este es un plan que no se va a agotar en 1 o 2 años, sino tenemos que hacer un plan de largo plazo porque las brechas son enormes en infraestructura, ¿no? Esta situación, que parecía una coyuntura, un episodio pasajero, se ha transformado en un nuevo estado que nos acompañará por un tiempo. Pero volverá el día en que los chicos regresarán a las aulas y aún hay muchas tareas pendientes
y brechas por cerrar. Integración al Bicentenario, tercera edición, es organizado por RPP con el apoyo de Movistar y en alianza técnica con la Unión Europea. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Llegará el día en que acabe el confinamiento. Las escuelas volverán a abrir sus puertas y los estudiantes regresarán. ¿Con qué infraestructura se encontrarán? ¿Y qué podemos hacer para mejorarla de cara al tercer centenario de nuestra vida republicana? Que tenemos una deuda importante en materia de infraestructura educativa, ¿no? Se transfirieron a inicios de este año aproximadamente 350 millones de soles para que las instituciones educativas del Perú puedan hacer un mantenimiento operativo a sus locales escolares, de manera tal de poder solucionar algunos problemas que tenían, digamos, para la operación mínima. Otra prioridad de cara al bicentenario será el ordenamiento territorial pensando en alumnos y docentes. Según el Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, existen más de 80.000 colegios públicos en el país. Habría que preguntarse, sin embargo, si es suficiente. Estos servicios alcanzan, en principio alcanzan, los chicos llegan a los servicios, si las personas desertan sin terminar la secundaria por otras razones, no es porque no haya, pero al mismo tiempo la falta de planificación territorial provoca problemas. El número grueso parece que estamos bien, pero hay, por ejemplo, en las zonas de expansión urbana donde empezamos a tener problemas, porque como no se reservaron los espacios y los procesos para construcción de locales escolares demoran, son zonas en las cuales a veces no hay servicio y entonces las personas terminan aglomerándose. Lo que digo es que una reorganización y una planificación territorial que no tenemos, como tampoco tenemos planificación estratégica hace ya más de una década, son importantísimas para el desarrollo y la mejora del sistema. En el Perú existen 7.8 millones de estudiantes en educación básica regular, inicial, primaria o secundaria. 5.8 millones se encuentran matriculados en colegios públicos y 2 millones en colegios privados. Los análisis muestran que los estudiantes de escuelas privadas ubicadas en distritos con alta concentración de pobreza tienen resultados iguales o a veces peores que los estudiantes de escuelas de gestión pública de los mismos lugares. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y qué vamos a hacer para cambiarlo? La inversión privada en la educación ha permitido un mayor acceso en todos los niveles, desde el nivel básico, el nivel técnico y el nivel de educación superior. Ha permitido que se creen muchas instituciones privadas con estándares muy altos de calidad, que han introducido innovaciones en los modelos educativos, frente al desafío de un año escolar totalmente a distancia o virtual. En un sector tan sensible como este, el Estado tiene un rol de asegurar que la calidad de la enseñanza, ya sea pública o privada, sea del mayor nivel posible. Y por lo tanto, todo el esquema regulatorio que elimine del sistema aquellas instituciones educativas que no están alcanzando los estándares mínimos de calidad son absolutamente necesarios. El ciclo que cierra la formación profesional y humana del joven adulto es la universidad, espacio que nosotros elegimos para hacer de nuestra vocación una forma de vida. En 1997 se promulgó el Decreto Legislativo 882, que abrió las puertas a la educación privada con fines de lucro. De 49 universidades privadas que había en ese momento, en el 2018 pasaron a ser 147 a nivel nacional, muchas de dudosa calidad. La formación profesional y competitiva de los jóvenes en la universidad es fundamental para el desarrollo de nuestro país. La relación de la academia con la actividad productiva, con la industria, es la clave del desarrollo de muchos países del primer mundo. ¿Qué estamos haciendo para ofrecer a nuestros jóvenes y al futuro del país una educación superior de calidad? Nuestro país ha terminado un proceso de licenciamiento que ha derivado
en una reducción del número de universidades porque hay universidades que no ofrecían las condiciones básicas de calidad. La otra es un asunto más de la emergencia. SUNEDU tiene ahorita una responsabilidad enorme en la supervisión de la forma como las universidades están asumiendo la tarea educativa en este periodo de emergencia. Yo creo que este año va a ser un año de enormes aprendizajes para el sector de educación superior. Vamos a descubrir muchísimas cosas muy interesantes, como por ejemplo que efectivamente hay un gran número de cursos, no necesariamente todos, que pueden ofrecerse ya sea parcial o totalmente online, con una excelente calidad e incluso con logros de aprendizaje mejores que los modelos presenciales. Descubriremos que hay cursos que han sido desarrollados por excelentes universidades alrededor del mundo y que pueden ser puestos a disposición de los alumnos universitarios del sector superior, de educación superior, para que puedan ser sujetos de autoaprendizaje y puedan ser homologados en nuestras universidades locales. El tercer siglo de vida independiente exige superar muchos obstáculos en materia educativa. Algunos estaban identificados y se venían trabajando, pero el COVID-19, que estará con nosotros para el año de la celebración, ha cambiado la geografía de nuestras vidas y todas las actividades. Algunos piensan que se abren oportunidades. La educación a distancia se puede consolidar como una alternativa. El déficit de infraestructura podría ser mapeado para implementar las mejoras que profesores y alumnos requieren. El compromiso de los padres en la educación de los hijos, sobre todo los que recién comienzan, puede ayudar a cimentar valores. El camino al tercer siglo de vida republicana está lleno de oportunidades si las sabemos ver y aprovechar. Integración al Bicentenario, tercera edición, es organizado por RPP con el apoyo de Movistar y en alianza técnica con la Unión Europea.